Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos al 12º Congreso de Interfaces 2024. Vamos a dar comienzo a la Comisión Creatividad en el Aula C. El Congreso de Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Cada ponencia va a disponer de 10 minutos. Si son más de un autor, obviamente van a tener que distribuir esos 10 minutos entre todos los conferencistas. Se expondrá una ponencia seguida de la otra para luego, al finalizar recién y habiendo terminado la intervención de todos los expositores, habilitar un espacio de preguntas para tanto los presentes o los oyentes o como entre nosotros, ¿no? Los oyentes podrán realizar las preguntas a través del chat. Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Vamos a dar inicio a la primera exposición con Aura María Florian Morales, con su ponencia Los proyectos del aula, una estrategia pedagógica en el programa de publicidad de la Universidad Católica Luis Amigó. Adelante, por favor, Aura. Aura, ¿estás por ahí? Bueno, voy a hablar yo, que también hace parte de este proyecto justamente ya. Entonces, en un momentico seguramente tuvo algún problema eh, de conexión. Entonces, ya voy a compartir acá justamente. Y Perfecto, John, bueno, adelante. ya damos inicio entonces. Vale, justamente acá, compartir. Qué pena con ustedes. Tengo acá como un inconveniente justamente. No me está apareciendo la pantalla de la diapositiva. No te preocupes, por ahí, John, podemos pasar a otro expositor y de ahí en la segunda ponencia ustedes lo hacen, ¿sí? Perfecto, qué pena con ustedes y muchísimas No hay gracias. problema, no te preocupes. Bueno, vamos a dar inicio entonces a María Lucía Lopetegui, perdón la equivocación. El cielo que no miramos, uso de simuladores para la enseñanza de astronomía en la formación docente inicial. Adelante, María Lucía. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María Lucía. Adelante. ¿Qué tal? Creo que voy a presentar la pantalla completa. Ahí está. Bueno, mi nombre es Lucía Lopetegui, soy profesora de Enseñanza de las Ciencias Naturales 2 en el Profesorado de Educación Primaria, Instituto del Profesorado Sagrado Corazón, en el que se forman futuros maestros y maestras para el nivel primario. Y en esta ponencia me gustaría compartirles la potencialidad del uso de algunos simuladores para trabajar conceptos de astronomía. Los y las estudiantes del profesorado de nivel primario tienen en diferentes materias referidas a ciencias naturales y enseñanza de las ciencias naturales que aprender cuestiones referidas a astronomía y a su enseñanza. Dentro de las ciencias naturales podemos ubicar a la astronomía en tanto una ciencia que estudia los astros, el sol, la tierra, las estrellas. Y cuando yo como profe me empecé a introducir en estos temas, me di cuenta de que yo misma tenía muchas ideas erradas en relación con el cielo. Y que muchas veces mirar el cielo facilita destrabar algunas de estas concepciones alternativas compartidas que tenemos niños, adolescentes, adultos respecto del cielo. Y que se solucionarían bastante si pudiéramos mirarlo, pero a veces el tiempo no ayuda, la ciudad no ayuda con sus edificios. Entonces, existen ciertas herramientas tecnológicas que permiten de alguna manera mirar el cielo, aunque no lo estemos mirando de manera directa. Entonces, pensando en esta idea del simulador como un entorno tecnológico que nos permite recrear fenómenos y ir modificando variables y condiciones, puse en esta ponencia dos ejemplos. Un simulador que se usa mucho, que es muy conocido, que se llama Stellarium, que es una especie de planetario que nos permite en tiempo real ir viendo el cielo. Y otro
referido a fases lunares que se los voy a presentar un poquito más adelante. Este es el cielo de hoy a las 15, ¿sí? Hice un print de pantalla para que vean cómo es que se ve a través del Stellarium. Y, por ejemplo, esta imagen nos permite darnos cuenta que para ver el sol hace un ratito habría que haber mirado un poquito al oeste del norte, ¿sí? Y esto permite en tiempo real ir viendo el cielo y la posición de los astros. Por ejemplo, acá podemos ver que Venus está ahí presente, Mercurio está ahí presente. No lo vemos porque la luz del sol no nos lo permite, pero están ahí en el cielo, más allá de que no los veamos. Entonces, les voy a contar algunas actividades que yo hice con los estudiantes al comenzar con estos temas, algunas preguntas que les hice como para tratar de ver cuáles eran sus ideas acerca del cielo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta imagen, que es una imagen real, tomada desde el Palacio Barolo, en Ciudad de Buenos Aires, un día de verano, y les pregunté a mis estudiantes dónde está el oeste en esta foto y dónde está el norte. Y el 100% respondió que el oeste está ahí, donde se esconde el sol, y por supuesto el norte a 90 grados. Esta otra imagen tiene dos personas con la sombra muy reducida, ¿sí? Entonces les pregunté si en algún momento, en verano, se genera una situación como la de esta fotografía. Y el 100% respondió que sí, que a las 12 del mediodía, en verano, vivimos esta situación. Y esta, que proponía ubicar al Sol, la Tierra y la Luna en la fase de luna nueva, que es justamente cuando no vemos la Luna, generó dos tipos de respuestas. Algunos no pudieron responderla y otros hicieron un esquema más o menos parecido a este. O sea, ubicaron a la Tierra entre el Sol y la Luna, dando la idea de que para ellos, cuando no vemos la Luna, justamente es porque se está produciendo una sombra sobre ese astro. Bueno, me encantaría tener un montón de tiempo y preguntarles a ustedes qué sintieron frente a estas preguntas, si ustedes hubieran contestado algo parecido. Y mi experiencia, ya de muchos años, me dice que sí, que hay muchas de estas cuestiones que nos resultan bastante naturales contestarlas de esa manera. Y lo que les voy a mostrar ahora es cómo, a través del uso del Stellarium, por ejemplo, podemos ir destrabando algunas de esas concepciones que tenemos. Simplemente, por ejemplo, acá yo ubiqué, por ejemplo, yo a ustedes justo los veo en ese costadito, así que lo voy a correr. Ahí ubiqué un día de verano, ¿sí? Más precisamente el 19 de enero del año que viene, porque el Stellarium tiene esa posibilidad de hacernos viajar en el tiempo. Fíjense dónde está el Sol a esa hora, ¿sí? A las 6 menos 10, dónde está a las 7 menos 10, dónde está a las 8 menos 10, ¿sí? El Sol en verano, en nuestra latitud, no se pone en el oeste, ¿sí? Se pone bastante más al sur del oeste. Y entonces, si volvemos a esta pregunta, en realidad esa brújula que ellos habían ubicado, habría que girarla un poco. Pero eso es un detalle. Acá lo interesante es ver que el arco que dibuja en el cielo el sol va variando en los distintos momentos del año. Por ejemplo, ahí pueden ver el arco que hace el sol en verano. ¿Lo están viendo ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Se me cortó un poquito. Y les quería comparar con el arco que hizo ayer el sol en el cielo, porque ayer fue un día muy especial. Fue exactamente uno de los 2 días del año donde el sol exactamente sale por el este y se pone por el oeste. Bueno, respecto de esta pregunta, por ejemplo, de esto de si en algún momento dejamos de tener sombra, que yo les decía que todos mis estudiantes respondieron que sí, que a las 12 del mediodía, con el Stellarium podemos ver que en realidad en verano nosotros nunca llegamos a tener en nuestra latitud el sol exactamente arriba de nuestra cabeza.
Y además, podemos ver un dato que también es bastante interesante, que fíjense que el mediodía, voy a parar ahí, que el mediodía para nosotros en la Argentina, mediodía solar, es a la 1, no a las 12, que es nuestro mediodía civil, el del reloj, ¿no? Entonces, son cuestiones que solamente mirando el cielo podemos conocerlas. Y finalmente, respecto a esta pregunta de dónde se ubica la Luna con respecto a la Tierra y el Sol en el momento de luna nueva, lo que les propuse a los estudiantes es buscar cuándo va a ser la próxima luna nueva, ¿sí? Que ahí en un calendario común podemos buscar fácilmente en internet, va a ser el próximo 2 de octubre, y ahí uno ve que en realidad cuando se produce la luna nueva, la luna está entre el Sol y la Tierra, y que en realidad lo que nosotros estamos viendo es la noche de la luna, porque el día de la luna está del otro lado. Y hay otro simulador acá muy, muy práctico y bonito que encontré, de fases lunares, que nos va mostrando justamente esto, que es muy fácil trabajarlo con los profes y también con los chicos en primaria, para ver cómo va variando esas posiciones y esas fases. Bueno, entonces, simplemente compartirles esta experiencia. Yo hace 10 años que participo en Interfaces, así que para mí siempre es un placer volver. Y esto también es una invitación a, bueno, pensar el uso de tecnologías en el aula y también empezar a mirar un poco más el cielo. Muchas gracias, Lucía. Muy, muy interesante. Qué linda forma de ver la realidad desde otro punto de vista, ¿no? Muy, muy interesante. Muchas gracias. Vamos a dejar las preguntas para Lucía al final. Por favor, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat. Ahora sí, vamos a dar paso a ahora María Florian Morales con los proyectos del aula, una estrategia pedagógica en el programa de publicidad de la Universidad Católica Luis Amigó. Adelante, por favor. Ok, muy buenas tardes. Soy Aura Florian, estoy junto con mi compañero John Morales realizando este proyecto sobre los proyectos de aula como estrategia pedagógica en la Universidad Católica Luis Amigó. Nosotros venimos trabajando este proyecto desde el finalizado el 2023 el año pasado. En este momento estamos en un proceso de sistematización, lo cual nos lleva de pronto a abordar primero un lineamiento desde la teoría, entendiendo que es un proyecto de aula, donde nosotros desde el año pasado, perdón, que venimos trabajando con esta metodología, ubicamos al estudiante en el núcleo del proceso educativo, le otorgamos autonomía y responsabilidad por ese aprendizaje propio a través de dos situaciones específicas, que identifique obviamente esos procesos de enseñanza-aprendizaje y un análisis de esos problemas sobre la capacidad que tiene él para formular interrogantes, para buscar informaciones y ampliarlas y responderlas. De hecho, este proyecto de aula nosotros lo concebimos como una propuesta de aprendizaje que convoca a estos estudiantes, los integra en la diversidad y crea motivación en aspectos de intereses investigativos que ellos mismos demarcan, que ellos mismos eligen en un currículo establecido. Nosotros encontramos dentro de esta metodología algunas ventajas. Las ventajas para este proyecto de aula parten de 3 autores. Uno de ellos es Rosalino. Ella nos hablaba de las ventajas del proyecto de aula desde el estudiante concebido desde un entramado complejo de demandas para las cuales no está siempre obviamente preparado, pero que desde su autonomía, desde su proceso de conciencia y desde sus propios criterios desarrolla habilidades en términos sociales y del compromiso grupal que ejerce en el medio laboral actual. Por tanto, nosotros concebíamos también este proyecto de aula como una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación. Son 3 cosas: aprendizaje, investigación y reflexión. Y esos 3 lineamientos los conducen a lograr una solución a un problema planteado. Investigaban temas del mundo actual, real. Ahorita les vamos a mostrar pues, el estudio de caso específico en el cual nos citamos. En eso va a estar centrado mi compañero John Morales. Y de acuerdo a esta elección temática, ellos integran diversas también subtemáticas.
Entonces, allí entendíamos varias cositas. Como les decíamos, la investigación, el trabajo en grupo, en equipo, la retroalimentación, la creatividad que se articulan para dar solución a problemas reales y construir de manera autónoma el propio conocimiento. De hecho, todo esto culmina en elaboraciones de producto con características objetivas y realistas. También teníamos otros autores que son Vanessa Usín, Víctor Abela, del 2016, que nos exponen a los proyectos de aula como una poderosa herramienta, citándolos, para la formación de profesionales. En sociedades, obviamente la nuestra no es ajena a Latinoamérica, a las exigencias de estructurar conocimientos sólidos, profundos de esa realidad, con aras o con esa perspectiva en innovación, en la transformación de la realidad y la construcción de una interacción social. Tenemos entonces también a Laura Pérez, que nos propone los proyectos de aula con una metodología que dota de autonomía al estudiante, lo lleva a la reflexión constante, a pensar en el proceso para construir sus propias capacidades reiterativamente. Esto es importante, la autonomía, mediante actividades como la discusión, la propia y de sus pares. Finalmente también entendíamos la estrategia pedagógica como para terminar esta aproximación teórica, entendida como toda actividad que desarrolla el docente o nosotros los docentes con el propósito de facilitar esa formación, ese proceso de enseñanza-aprendizaje en las disciplinas de las artes aplicadas, en este caso la publicidad específicamente. Y teníamos una mirada muy enriquecedora de María de los Ángeles Briceño, que nos decía que, que no debemos caer en la instrumentalización, es donde no es permitido caer, ni en el recurso técnico operativo, sino que debemos apoyarnos y enriquecernos de una formación teórica, pues en la teoría es donde reside precisamente digamos, el recurso, ese piso que nadie nos derrumba, para que ellos de manera compleja, o sea, vayamos siempre desde lo particular a lo general, ¿cierto? Se genera algo muy bonito que se llama el proceso bidireccional de enseñanza-aprendizaje, donde ellos aprenden y nosotros aprendemos de ellos. En ese orden de ideas, y ya conectado al caso específico pues, de la publicidad, pues nosotros nos valemos de muchísimas metodologías, pero nos centrábamos en una, que es la metodología proyectual de Bruno Munari, pero no nos quedábamos en esa, sino que empezamos a transmitir puntos en común con otras metodologías y una correlación lógica en secuencias o pasos a seguir, que normalmente desencadenaban 4 aspectos: la información, la investigación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Le doy entonces la palabra a mi compañero John Morales, que nos va a hablar del del estudio de caso que elegimos. Bueno, para este proyecto, pues entonces se trabaja con el municipio de San Pedro de los Milagros, que es un municipio que queda justamente al norte de Antioquia. La Universidad Católica Luis Amigó se encuentra en la ciudad de Medellín y es justamente pues ahí donde nosotros centramos la mirada, ¿cierto? Y empezamos a hacer una integración entre el Estado, pues en este caso en la alcaldía del municipio de San Pedro de los Milagros y la institución universitaria. Siguiente, porfa, Aura. Entonces, ¿qué es lo que se tiene pues acá básicamente, digamos, como con este proyecto? Lo primero es empezar a identificar, empezamos a hacer como una serie de charlas con la alcaldía directamente para empezar a identificar cuáles eran esas necesidades que tenían puntualmente. Una de esas necesidades era todo el tema de los emprendimientos que allí habían, ¿cierto? Pero que no tenían procesos de formación, digamos, como activos. Entonces ahí empezamos a revisar desde el plan de estudios o desde la malla curricular que tiene en este caso el programa de publicidad, qué cursos se iban a integrar a este proyecto. Entonces empezamos desde el nivel 3, en este caso con identidad e imagen corporativa, fotografía publicitaria en el nivel 5, conceptualización de campañas publicitarias en el nivel 6, radio publicitaria a nivel 7, investigación publicitaria en el nivel 8 y ya finalmente los niveles 9 y 10, trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2 respectivamente. Siguiente, Aura, por favor. Entonces, aquí es donde aparece, digamos, como lo interesante con estas estrategias de proyectos de aula, y es que hemos apuntado o hemos tenido
una cantidad de productos tangibles, ¿cierto? A partir de una sola investigación, que eso es, digamos, como el aspecto que nosotros más resaltamos. Entonces, partimos de un capítulo del libro, producto de esta investigación, está actualmente pues en proceso de revisión. También se generaron pues unas ponencias en diferentes ámbitos educativos e investigativos. También se tuvo la participación de 3 auxiliares de investigación, estudiantes del programa de publicidad. Sacamos una serie de capítulos de podcast, otra serie de capítulos de podcast. También se trabajaron paisajes sonoros binaurales sobre el municipio de San Pedro de los Milagros, una exposición fotográfica, ¿cierto? Un libro también, ¿cierto? Por uno de los investigadores, en este caso el profesor Jorge Andrés Rico Zapata, también del programa de publicidad, y se hizo todo el proceso de consultorías a estos emprendimientos locales como tal, además de un proceso de acompañamiento desde la formación a estos emprendimientos que fueron seleccionados por la alcaldía del municipio de San Pedro de los Milagros, en donde se fortaleció todo lo relacionado con branding, con imagen corporativa, con audio publicitario, con radio publicitaria, con campañas publicitarias, fotografía de producto, pues en este caso enfocado a la fotografía publicitaria, y todo el tema de diseño de empaques y marketing digital. Siguiente, Aura. Esto finalmente pues lo que nos permite es dar cuenta de las funciones sustantivas a las cuales nosotros como docentes acá en Antioquia y en Colombia tenemos que estar, digamos, como atentos. En un primer momento desde la docencia, que se cumplió, desde el tema investigativo, que también se cumplió, desde la internacionalización, es decir, hacer relaciones externas a partes diferentes a lo que se tiene pues acá en la universidad, extensión y bienestar y proyección social, haciendo un énfasis puntual sobre todo el enfoque social que tiene el programa de publicidad. Siguiente, Aura, por favor. Entonces, acá hay como algunos archivos publicados, por si de pronto los desean revisar. Acá está pues como el código QR y también se encuentra en plataformas digitales. Este es uno de los capítulos de podcast. Siguiente. Y bueno, básicamente eso es como lo que tenemos para presentar. Compañera Aura Florian y quien les habla, John Morales, docentes del programa de publicidad de la Universidad Católica Luis Amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aura, muchísimas gracias, John. Muy interesante y muy significativo también esta propuesta de involucrar a los estudiantes con la sociedad y con los procesos de investigación, ¿no? Que son tan necesarios, me parece. Muchas gracias. Gracias. Si tienen alguna consulta para Aura y para John, por favor la pueden hacer a través del chat. Vamos a dar paso a la siguiente exposición, que es La mirada del otro, de Matías Rical. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Matías Ricardi, soy docente de la Universidad de Palermo desde el año 2009. Doy una materia introductoria que se llama Introducción al Discurso Audiovisual, valga la redundancia. Y bueno, me dedico actualmente a lo que tiene que ver con la edición audiovisual, a pesar de ser camarógrafo, y también tuve la oportunidad de dirigir un par de películas. Y trato de volcar mi experiencia a los estudiantes clase a clase, cuatrimestre a cuatrimestre. Estoy transitando ya el año número 15. Y creo que la mejor manera, cuando uno le toca dar una materia, lo sé también por experiencias en otras universidades, es tratar de que cada cuatrimestre sea distinto al anterior y tratar de captar un poco cuáles son las problemáticas que hay, ¿no? Porque no es lo mismo el estudiante de hace 15 años que el estudiante de ahora. Cuando yo recién empecé, el 100% de los chicos que cursaban conmigo estudiaban cine, o por lo menos intentaban acercarse al discurso audiovisual, como lo indica la materia. Entonces, bueno, en cierto modo tenía mucho que ver con mi formación, ¿no? Porque yo estudié la carrera de imagen y sonido, diseño, imagen y sonido, y nos la pasamos viendo películas, ejemplos de películas, charlas con directores, charlas con guionistas. Sobre todo soy un defensor de analizar los procesos, ¿no? Tanto sea en los procesos de guión, o en los procesos de montaje, o mismo en los procesos de rodaje. O sea, no, uno va al cine o mira una película o una serie y está viendo el resultado, pero me parece que la mejor manera es desde la docencia intentar explicar los procesos, y si uno puede tener un acercamiento a los creadores, mejor.
¿Por qué le pongo la mirada de los otros a esta breve exposición? Porque al principio, justamente en esto de ir cambiando las metodologías, como los estudiantes hacen un cortometraje, o sea, de eso consiste el cuatrimestre, de hacer un cortometraje, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos desde un guión previo? ¿Lo hacemos desde un guión que crean ellos? ¿Lo hacemos desde películas y hay que darle su propia interpretación? Y lo que me ha pasado últimamente es que no solamente me encuentro que los estudiantes, por lo menos los que me tocan a mí, no miran películas, apenas miran algún capítulo o dos de alguna serie que les interese, si es alguna temática actual o es de algún personaje interesante, pero no miran y entonces tienen muy poca formación. Después discutamos por qué alguien se pone a estudiar cine o alguna carrera al área audiovisual y no mira películas, ¿no? Yo creo que más allá de lo académico, la mejor manera de aprender a filmar es filmando, la mejor manera de aprender a editar es editando y, ¿por qué no?, justamente aprendiendo de los ejemplos de otros. Me encontré con temáticas muy variables, hace más o menos 2 años, de 6 trabajos, porque son más o menos 25 chicos, de 6 trabajos, 5 de ellos abordaban el tema del suicidio adolescente inclusive, entonces los guiones partían de eso y como, claro, yo no quería pisar el palito, ¿no? Porque si yo de entrada dije que la temática era libre, no puedo decir después, no, mirá, ¿no te parece? Bueno, no sé si fue casualidad o qué, supuestamente no tienen contacto entre ellos, sino, bueno, a ver, lo voy a tomar como una casualidad. El tema es que el cuatrimestre pasado, también de 6 trabajos, 5 de ellos tenían que ver con temáticas sexuales y no quizá, entre comillas, clásicas, sino de tríos, de swingers, bueno, del amor libre, o el cómo es que uno se va enterando, ¿no? De palabras nuevas, de triejas o de poliamor y todo eso. Entonces dije, bueno, este cuatrimestre, a ver, si fueran temas que se tocan a fondo, digamos, es como le dije a los chicos, ¿no? Si van a tocar temas suicidio, no pretendo que se suicide nadie. Si van a tocar temas que tengan que ver con violencia, no pretendo que se golpee nadie. Y si toca temas sexuales, tampoco pretendo que sea un cortometraje pornográfico. Entonces, para no caer digamos, en contradicciones, insisto, de dar un tema libre y que después quede por la mitad, ya hace un par de cuatrimestres que vengo diciendo, bueno, como además de, entre tantas actividades que hago, me dedico a analizar guiones y asesorar en guiones y también, por supuesto, intentar tener alguna aventura propia. Bueno, conozco varios guionistas que yo no sé si por la realidad que tenemos en la Argentina algún día van a ser filmados. Entonces, bueno, le pedí permiso, por supuesto, a esos creadores para poder utilizar esos guiones y que los chicos elijan una escena y puedan llevarla a cabo con los conocimientos de filmación y de edición y de sonido que damos en las clases. Y la verdad que hemos tenido resultados bastante interesantes porque, bueno, no deja de ser la mirada de otro desde el punto de vista de que hay otro autor que pensó esos personajes, pensó esos conflictos, pensó esas temáticas, esos contextos, pero ahora son estudiantes que, si bien es una materia de 12 clases donde es muy difícil en una clase hablar de edición, en otra clase hablar de cámara, en otra clase hablar de sonido, en otra clase hablar de puesta en escena, bueno, por lo menos con esas herramientas ya tienen algo en teoría servido en bandeja, que es, bueno, por lo menos está esta escena. Primero que tienen la libertad de elegir la escena que quieran, siempre y cuando sea una escena interesante en la estructura, ¿no? O sea, tienen que leer el guión entero y me tienen que justificar por qué estamos eligiendo esa escena. Porque también la escena puede ser un hombre bajando de un auto y tocando el timbre de una casa. Si bien eso es una escena, no es una escena importante en la película, salvo que por tocar el timbre en la casa después descubra que, no sé, que está la mujer engañándolo con otro. Pero en todo caso hagamos la escena completa. Y fueron resultados satisfactorios, ¿no? Entonces, a ver, esto no es una cuestión de recetas. No sé cuánta gente del área audiovisual está en esta charla, pero bueno, tampoco estoy inventando la pólvora. Digo, bueno, si estoy utilizando guiones que en algún momento no se van a filmar, ¿por qué no buscar la oportunidad de que alguien le dé cuerpo
Estoy pensando inclusive el año que viene en a lo mejor las mismas escenas hacerla con los mismos grupos, no para que haya una competencia, a ver quién actúa mejor, quién actúa peor, quién puso la cámara de tal o cual manera, sino justamente con esto que intenté titular como la mirada del otro, ¿no? Donde ahí ya no sería la interpretación de ese autor que imaginó a esos personajes, sino también los propios estudiantes, que bueno, uno lo agarró por este lado, si bien hay un texto escrito, y los que saben de actuación entenderán de lo que estoy hablando, hay también una manera de interpretarlo y puede, bueno, no dejan de ser palabras, ¿no? Aunque todos sabemos que los guiones no solamente son palabras, sino acciones en sí, incluyendo las palabras. Así que bueno, me parecía interesante dentro del área de creatividad en el aula buscar estas herramientas que a lo mejor tenemos a mano y que a lo mejor por hacernos los libres y decir, bueno, elijan el tema que quieran y conflicto que quieran y demás, nos encontramos en un problema. Entonces, a lo mejor a la vuelta de la esquina tenemos una solución y si se trata de aprendizaje y de proceso, qué mejor que partir del guión o de una escena de 3 páginas a un resultado académico que ni más ni menos es lo que define después la aprobación o no de la cursada, ¿no? Así que bueno, esa experiencia como es muy reciente, quería compartirla en esta charla. Estoy mirando de reojo el cronómetro, pero bueno, como para redondear era eso, así no le robo más tiempo a otro colega. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Matías. Muy interesante y también una nueva forma de pensar la creatividad ya no solamente desde la tecnología, ¿no? Me parece muy interesante eso que propones. Gracias, Matías. Después vamos a hacerte un par de preguntas y vamos Bueno, a charlar sobre lo tuyo. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a Verónica Rafaeli con Leer y Escribir en Comunidad, Estrategias del Crecimiento Colectivo. ¿Estás por ahí, Verónica? Hola, Adelante. Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias a la organización que una vez más nos recibe en Interfaces. Siempre es un placer estar acá. La propuesta que les traigo hoy expone el trabajo que desarrollamos para el proyecto promocional de investigación y desarrollo que se llama Estrategias de Producción Discursiva Académica en Contextos de Evaluación, un estudio transversal. Está dirigido por mí, codirigido por la profesora Mercedes Bernet y está alojado en IDIX, FASE o NLP, que es el lugar donde trabajamos. El proyecto se propone estudiar la conexión entre literatura y desarrollo de competencias lingüísticas en inglés como lengua extranjera, desde un enfoque que centre la atención entre la producción escrita y oral de textos compuestos por estudiantes en el ámbito académico de grado en el que se inserta el proyecto, específicamente en situación didáctica con contenidos literarios, que es el ámbito que nos aúna. Se procura entonces estudiar en profundidad las producciones del estudiantado en situaciones evaluativas escritas u orales en diversas cátedras de lengua inglesa y literatura inglesa. En particular, se abocará el estudio del rol de la literatura en tanto contenido de cada instancia evaluativa para analizar cómo sus características especiales dan forma a la producción discursiva. Entre las instancias de producción que se propone estudiar se encuentran las respuestas de evaluaciones escritas y orales sobre obras literarias, abordadas desde la perspectiva de asignaturas literarias y de asignaturas lingüísticas, así como desde la perspectiva de la traducción literaria. El análisis de esta producción escrita y oral viabilizará y será insumo esencial para los procesos de mejoramiento de prácticas de lectura y escritura académica en las áreas de literatura, lengua y traducción. La investigación en torno a la estrecha conexión entre la literatura y el desarrollo de las competencias lingüísticas en inglés como lengua extranjera no resultaría en principio un tema original en sí mismo. Sin embargo, nosotros buscamos estudiarla desde otro ángulo. Durante los próximos 2 años, la propuesta es centrar nuestra atención en la producción escrita y oral de textos compuestos por estudiantes en nuestro ámbito académico, específicamente en situación didáctica con contenidos literarios. Buscamos entonces estudiar en profundidad las producciones de nuestros propios estudiantes en situaciones evaluativas escritas o orales en diversas cátedras. En particular, buscamos estudiar el rol de la literatura en tanto contenido de cada instancia evaluativa para analizar cómo las características especiales del contenido literario dan forma a la producción discursiva.
Entre las instancias de producción que proponemos estudiar se encuentran las respuestas de evaluaciones escritas y orales sobre obras literarias, estudiadas desde la perspectiva de asignaturas literarias y de asignaturas lingüísticas. Se reconoce institucionalmente la importancia de esta problemática a partir de la evaluación institucional de los espacios curriculares atinentes. La problemática ha sido asimismo objeto de atención por parte del Programa de Acompañamiento a la Lectura y la Escritura en la Universidad, se llama PALEU, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Si bien desde nuestra práctica docente reflexiva evaluamos a nuestros alumnos y modificamos nuestras prácticas en base a sus necesidades, lo que postulamos ahora es sistematizar el estudio de esa evaluación para favorecer el impacto que puede tener en la práctica. La puesta en práctica de este proyecto busca no solo continuar fortaleciendo nuestra labor docente en el interior de los espacios pedagógicos en los que participamos, sino también la creación de un ámbito de trabajo adicional sobre la construcción del discurso expositivo argumentativo académico que se logra a través de la experiencia literaria en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera en las carreras en inglés de FASE. Nuestra meta es producir conocimiento científico a partir de nuestro estudio y análisis de materiales y situaciones pedagógicas. El desafío que nos interpela es cómo profundizar el abordaje de la producción escrita usando la literatura como disparador, luego de nuestro trabajo en los PEPID H059, llamado La literatura como insumo auténtico y eficaz para el desarrollo de la producción escrita en los estudiantes de las carreras dictadas en inglés de la FASE, y el PEPID H083, llamado La construcción de sentidos a través de la experiencia literaria en el aprendizaje de lenguas. A este desafío sumamos ahora el desarrollo de la producción escrita y oral de nuestros estudiantes, específicamente en el género discursivo, expositivo, argumentativo sobre temas literarios. Asimismo, se busca que nuestra producción científica contribuya a que las personas estudiantes, futuras destinatarias de la producción de material didáctico, no solo adquieran y desarrollen las habilidades lingüísticas necesarias para producir textos escritos eficaces en la lengua extranjera y textos orales de alta interpretabilidad, con adecuación al contexto comunicativo, sino que puedan desarrollar, potenciar y poner en juego estrategias como el trabajo colaborativo y la evaluación crítica de sus propias producciones y las de sus pares, entre otras, para poder convertirse en futuras expertas de la lengua inglesa y, en consecuencia, en futuras profesionales que continúen haciendo sus contribuciones en la investigación, la docencia y la extensión universitaria y en otros ámbitos educativos. Mediante el trabajo para alcanzar los objetivos propuestos, creemos que será posible colaborar con la construcción de espacios auténticos donde estudiantes y docentes se enriquezcan mutuamente, a través de textos que participen de un género discursivo con un propósito comunicativo real. De esta manera, creemos que las personas aprendientes serán capaces de construir significados relevantes al tratar cuestiones lingüísticas como adecuación de vocabulario, gramática, organización textual y registro, entre otras, y se convertirán en verdaderas productoras de textos en el mundo real. En conclusión, este trabajo de investigación se erige como una propuesta innovadora que busca examinar la intersección entre la literatura y el desarrollo de competencias lingüísticas en inglés como lengua extranjera desde una perspectiva novedosa. Al centrarse en la producción discursiva de los estudiantes en situaciones evaluativas que involucran contenidos literarios, el estudio promete arrojar luz sobre cómo las características especiales de la literatura dan forma a la construcción del discurso académico expositivo argumentativo. Este enfoque no solo tiene el potencial de enriquecer las prácticas pedagógicas en las áreas de literatura, lengua y traducción, sino que también aspira a contribuir significativamente al corpus de conocimiento científico en el campo de la enseñanza en lenguas extranjeras. Más allá de su valor académico, este proyecto se perfila como un catalizador para el desarrollo de habilidades cruciales en los estudiantes, tales como el trabajo colaborativo y la evaluación crítica. Al fomentar la creación de espacios auténticos de aprendizaje y producción textual, se espera que los participantes no solo mejoren sus competencias lingüísticas, sino que también se conviertan en productores de textos significativos en contextos reales. Este enfoque holístico promete
formar profesionales capaces de hacer contribuciones sustanciales en los ámbitos de la investigación, la docencia y la extensión universitaria, perpetuando así un ciclo de enriquecimiento mutuo entre estudiantes y docentes, que trasciende los límites del aula y se proyecta hacia el futuro de la educación superior. Muchas gracias por su atención. Lamento la voz ronca, pero bueno, es siempre una alegría estar aquí. Muchísimas gracias, Verónica. Muy interesante y una propuesta muy crítica, me parece, e integral de lo que es la escritura y el lenguaje en inglés, pero también al mismo tiempo de la percepción desde otros materiales, ¿no? Bueno, igual vamos a hablar posteriormente de ello. Ahora vamos a dar paso a Rosángela Conceição, no sé muy bien cómo se pronuncia, con partida clásica, enseñanza del arte clásico a partir de juegos de mesa. Adelante, Rosángela. Muito obrigada a todos. Estou muito feliz em participar desta edição, já é a terceira vez que participo do Interfaces. Não estou vendo vocês porque houve um problema aqui na minha rede elétrica e fiquei sem conexão e sem energia, então estou falando de um outro aparelho. Para a gente começar esse trabalho, não sei se vocês conseguem vê-lo, mas a ideia aqui era trabalhar com jogos de tabuleiro e os alunos de uma escola técnica, aqui no Brasil nós temos cursos técnicos que são cursos intermediários, então de formação básica de crianças até os adolescentes até os 14 anos, e os cursos técnicos eles abarcam a educação intermediária e eles são pré-universitários, então esses alunos têm formação em várias áreas, né? E entre elas nós destacamos aqui dois cursos que foram objeto, né, desse trabalho, que eram alunos do curso de, desculpem, Administração e Desenvolvimento de Sistemas. Eu não estou conseguindo ver minha apresentação, então eu vou falando e, assim que possível, já passarei as informações a vocês. Esse projeto ele aconteceu no primeiro semestre deste ano, de 2024, e a ideia era, inicialmente, foi um projeto que ele teve como base o estudo da arte clássica. Então, nós estávamos ali trabalhando com Grécia e Roma, e naquele momento a ideia era de estudar então, os monumentos mais representativos desses dois períodos da história, e os alunos eles tiveram, então, um momento para desenvolver algumas atividades em sala. Inicialmente era só isso mesmo, não tinha nenhuma proposta mais aprofundada de outros projetos, apenas que eles tivessem contato com a literatura, que foi o primeiro ponto de intersecção com outras disciplinas. Então, conversando com o professor de História, de Geografia, nós achamos por bem que seria interessante trabalharmos este conteúdo, né, de História e Geografia integrado às artes. Mas o que acontece, né? Entre a ideia e o projeto, o dia a dia da sala de aula, as coisas ganham outro contorno. E foi nesse momento em que, ouvindo os alunos, né, então começamos ali os nossos estudos no Egito, e ao final, no período egípcio, nós tínhamos ali, então, uma história muito corrente, que foi algo que os alunos gostaram muito, que foi o período ptolomaico, e entramos, então, para os estudos sobre a Grécia, né? E nesses estudos sobre a Grécia, houve um interesse muito grande em entender o que era esse ambiente. Nós propusemos, então, a leitura do Hesíodo, de duas obras do Hesíodo, que eram Teogonia. Então, a princípio, eles tiveram contato com a criação dos deuses. Recording in progress. Tentar tirar isso só para olhar a nossa Hay un poco de eco, Rosángela, no sé si alguien más
Sí, perdón, Ale, tuve que silenciar a Rosángela porque hacía mucho eco. Ajá. Rosángela, tendrías que volver a activar tu micrófono. Mil disculpas. Fijémonos si funciona bien. Hay que activar el micrófono nuevamente, Rosángela, por favor. Está silenciada. Rosángela. Ahí está. No, yo ahí le estoy enviando una notificación para que vuelva a activar su micrófono. Rosángela, no te escuchamos, ¿sí? Rosángela, no te estamos escuchando. Agora me escutam? Ahora sí, perfecto. Bueno, no sé si puedes por ahí, hay eco entre tu computadora y el micrófono. No sé si se podría apagar algún por ahí parlante que hay por ahí. Alejandra, é porque eu estava tentando colocar minha apresentação no meu computador, porque no tablet aqui ele não está funcionando. Sí, Então, eso te iba a decir, no está pasando, las diapositivas no están pasando. exato, é porque o tablet ele congelou a imagem. Então, eu não consigo mostrar e eu estou entrando então pelo meu computador. Por isso que deu esse eco. Eu vou projetar aqui agora, então Perfecto. acredito que consiga fazer a continuação. Mas, como eu estava explicando, a proposta inicial era um trabalho interdisciplinar, voltado à questão da literatura para a compreensão geográfica e histórica desse período, né, da antiguidade. E aí nós levamos isso a cabo, foi muito interessante, porque no início as discussões elas estavam restritas a esses territórios. E aí, na sequência, foram apresentadas algumas imagens para esses alunos. Então, a base de estudos eram os estudos iconográficos, né? Eu me detive, a princípio, com os estudos iconográficos baseados no Erwin Panofsky, né? E aí, nessa percepção que nós tivemos, vou interromper aqui o compartilhamento para poder compartilhar com vocês a tela nova, tá? Ángela, ya te di los permisos en el otro usuario, pero por favor te pido que si compartís tu presentación, lo silencies porque si no va a hacer eco, ¿sí? Sim, sim, Perfecto. ok. Então, a ideia era essa, né? A gente trabalhar com o período clássico, e aí nós fomos trabalhando os fundamentos da arte romana e da arte grega, né? E nessa fundamentação da arte grega e romana, nós chegamos a um ponto em comum, que era trabalhar com a questão da cerâmica, pensando que a cerâmica seria um centro de interesse para os alunos. Existia ali uma vontade de aprender sobre cerâmica com esses adolescentes. E aí, nesse estudo sobre a cerâmica, nós trabalhamos com uma ideia, né, muito interessante, que foi a leitura das imagens que haviam nos vasos, né? E aí nós começamos um estudo da obra do Ezequias, né? E desculpem aqui todas essas falhas, são coisas que acontecem do imponderável, né? Eu testei aqui minha apresentação no início, mas infelizmente eu não estou conseguindo mostrar para vocês as imagens que eu mostrei no começo do meu teste. Mas, de fato, o que foi interessante é que os alunos se interessaram pelo jogo que estava descrito na peça do Ezequias, que é um vaso que está no Museu do Vaticano. É muito conhecido nesse jogo do Aquiles e do Ajax. E foi essa ideia que os alunos começaram a perguntar, mas que jogos são aqueles? Por que eles estão jogando? O que está acontecendo na cena? E aí eu disponibilizei para esses alunos os materiais, né, referentes ao estudo do vaso, né? Então, eles puderam ali trabalhar durante um semestre, quase um semestre todo, os objetos, né? Então, eles fizeram o estudo do objeto,
fizeram análise visual, né? E aí chegaram à conclusão que eles queriam fazer os jogos. Então, nós partimos para a ideia do jogo a partir daquela ideia dos alunos. Trouxemos as regras de cada um desses jogos, porque a princípio eles pensavam que eram jogos de xadrez, e aí eu coloquei que não eram jogos de xadrez, se tratavam de jogos tanto da Grécia quanto de Roma, e foi um encanto total, assim, quando eles viram os jogos, eles ficaram extremamente encantados em aprender as regras. Então eu recorri a estudiosos de jogos também, e não coloquei na minha apresentação aqui, mas também tem o livro do Huizinga, que é o Homo Ludens, que foi uma das bases para esse trabalho, né? E o projeto foi desenvolvido em cima de uma metodologia ativa, que é a aprendizagem baseada em projetos, porque aí nós tínhamos algumas questões a colocar, inclusive a sustentabilidade, como esses jogos deveriam ser feitos, né? E esses jogos foram feitos, então, com materiais que fossem sustentáveis e que eles tivessem à disposição em suas casas, né? Então, foi muito interessante desse ponto de vista. Nós tivemos a construção de 14 jogos, e cada um tinha um tema diferente, então eles escolheram os seus deuses, heróis, enfim, dentro da mitologia grega ou romana. E aí, na frente do tabuleiro tinha um desenho, que era o tabuleiro em si, eles fizeram o desenho das peças, e no verso de cada jogo tinha uma imagem que identificava qual era o jogo a ser jogado, se o Ludus Lantroculorum ou se o Peteia, que era no caso, o jogo grego. Então, aqui eu agradeço, não sei se eu já passei do tempo, Alejandra, você pode me dizer, e se houver Sí, ya tempo, estamos sobre tiempo, Rosángela, gracias, sí. muito obrigada. Muchísimas gracias, Rosángela. Muy interesante la propuesta que han realizado. Después vamos a preguntarte algunas cosas más para ahondar sobre esos juegos que han producido, ¿sí? Muchas Obrigada. gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a Patricia Carolina Julier, que va a presentar su ponencia Repensando el aula en la educación superior, la creatividad como clave para potenciar el futuro profesional. Adelante, Patricia. Bien, bueno, primero quiero saber si están viendo bien la pantalla. Sí, se ve perfecto. Genial, bueno, gracias por estar presentes todos los que están. Me alegro mucho de todos los proyectos creativos que están surgiendo, porque bueno, justamente vamos a hablar de eso. Y me alegro mucho que también en Brasil se estén armando de aprendizaje basado en juegos. Yo soy especialista en juegos de mesa acá en Argentina, tengo un proyecto sociocomunitario, así que me alegro que otros colegas en otros lugares también le den presencia en el aula a los juegos. Bueno, como bien decía la moderadora, mi tema es Repensando el aula en educación superior, la creatividad como clave para potenciar el futuro profesional. Yo soy licenciada en educación y soy profesora de nivel superior, terciaria y universitaria hace 16 años. ¿Qué me encontré a lo largo de todos estos años en las aulas, sobre todo del profesorado? Cuando propongo, habitualmente tengo tercer año o cuarto año mis materias, cuando propongo trabajar de manera creativa en el profesorado, me encuentro con cierto rechazo inicial. Rechazo, desidia, sorpresa, una serie de sensaciones y de preguntas tales como ¿por qué evalúa la creatividad? O para mí la creatividad a mí me remite al profesorado de inicial. ¿Por qué? Porque las maestras jardineras tienen que hacer recursos para los chicos, etc. Pero yo, que soy del profesorado de economía, a mí nunca me pidieron que presentara algo creativo. Entonces me llamó bastante la atención que esto pasara con frecuencia y que fuese habitual. ¿Por qué? Porque la creatividad, como sabemos, tiene que ver con la innovación, con la originalidad, y yo pienso, no solamente en el profesorado, sino también en las otras profesiones, qué importante es que el profesional pueda tener cierto nivel de creatividad como para, ante cualquier adversidad o cualquier situación imprevista, pueda buscar en su mente
distintas alternativas, ¿no? Para solucionar un tema y no solamente por ahí una que en principio se le ocurriría. De la mano también de la creatividad viene la innovación y el progreso en las distintas ciencias y las distintas disciplinas. Y qué importante es que aquellos que van a ser docentes puedan de alguna manera estimular a sus estudiantes. ¿Qué nos encontramos habitualmente en las aulas de nivel superior? Al menos fue mi experiencia, después compartiremos si les ha ocurrido lo mismo. Que ni el docente es creativo ni estimula la creatividad del estudiante, que serían esta primera imagen de aquí, ¿no? Las dos lámparas tachadas. Y que de alguna manera lo que prevalece, que es muy importante, no está en tela de juicio, que la importancia de los contenidos y la transmisión y el conocimiento técnico, por supuesto. Imagínense un médico que no tiene conocimiento técnico, sería un desastre. Pero no se transmite o no se estimula la creatividad. Entonces, simplemente el proceso en educación superior es la transmisión de conocimiento, tal vez algún estímulo aislado. Después tenemos otra situación, que son los proyectos creativos, que parten del docente, pero que la idea es transmitir conocimiento a los estudiantes, no los estimulan creativamente. Es decir, el docente es el creativo, más no estimula la creatividad en los estudiantes. Y después tenemos una situación ideal, que es la que propongo acá, que es la del docente creativo que estimula al mismo tiempo la creatividad de los estudiantes. Esto, si bien sí lo observo en algunos casos de manera aislada, tanto en los profesorados como en las universidades, de hecho, ejemplos de eso son todos los colegas que están acá, pero no se propone de manera extendida, es decir, no es una preocupación en la institución que esto suceda. Entonces, ante el beneficio además que tiene la creatividad, es decir, no solamente ver las distintas alternativas posibles para la resolución de situaciones propias en la profesión, sino que además, y viendo distintas investigaciones, he encontrado que hasta desarrolla las habilidades sociales y permite el desarrollo en lo personal de cada uno, ¿no? Es decir, que supera incluso la instancia en donde la aplicación es profesional y se traslada a la vida cotidiana. Entonces es realmente muy importante. Luego les voy a comentar las conclusiones de una investigación. Volviendo a estas realidades y estas propuestas, observamos que en el nivel inicial siempre nos estimulan, el juego es libre, etc. Y a medida que vamos transitando por el sistema educativo de los distintos niveles, primaria, secundaria y terciaria, que vendrían a ser el 1, 2 y 3, va disminuyendo la cuota de estimulación creativa. Acá en el secundario, voy a hacer una acotación, usualmente la expresión artística se traslada, por ejemplo, a distintas áreas como dibujo, etc. Pero en el terciario se focaliza la atención en el contenido teórico, el conocimiento técnico, y debería ser complementado, desde mi punto de vista, con un fuerte estímulo creativo, ¿sí? No, digamos, reduciendo la importancia o la proporción de los contenidos técnicos, sino complementando ese 100% de contenidos técnicos con ciertas formas, estrategias o metodologías que estimulen la creatividad. Entonces, si logramos que sea transversal la creatividad a lo largo de la vida educativa de la persona y que sea transversal en toda la institución educativa, en todas las materias que tenga la persona, podemos lograr mantener ese estímulo creativo, adecuándolo, por supuesto, a las necesidades y al nivel que transita la persona, ¿no? Al nivel de estudios que transita la persona. Y otra cuestión que propongo está aquí arriba, graficada en esta reunión, que considero que es que si uno es parte de un equipo de orientación, un equipo de conducción o un equipo de dirección,
debería de alguna manera también preocuparse o llevar al terreno del trabajo cotidiano la posibilidad de crear distintos grupos en donde los docentes puedan, así como existen los TAIN, bueno, que puedan reunirse para intercambiar ideas, para generar propuestas conjuntas, etc. Y finalmente, lo que les quería proponer es esto de la IA que está acá, ¿no? Porque también hoy tenemos una ventaja y una desventaja, que es que todas nuestras ideas, en realidad, a veces son reemplazadas o intentan ser reemplazadas por los estudiantes por la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial deberíamos transmitirla a los docentes en las aulas como un complemento a esas ideas que se originan en nuestra mente. Como les comentaba, yo estuve analizando el tema, a ver si era una idea mía solamente, esto de la importancia de la creatividad, y me encontré con distintas investigaciones. Una de ellas dice, en el Colegio Universitario de Buffalo, Estados Unidos, desde 1969, se realiza un estudio sobre las enseñanzas de creatividad. Los efectos de estas enseñanzas fueron contundentes. Todos mejoraron cualquiera fuera su nivel mental y sus disposiciones creadoras. No hubo diferencias de género, raza ni condiciones socioeconómicas. Todos aumentaron la cantidad y calidad de las ideas, y en los rasgos de personalidad se acentuaron los de iniciativa, seguridad en sí mismos, capacidad de persuasión y liderazgo que parecen estar enlazados con la personalidad creadora. Así que esta pequeña charla y presentación es una invitación a seguir generando estos proyectos que estamos generando, a incentivar a otros docentes, y si tenemos la posibilidad de formar parte de un equipo de dirección, conducción u orientación, bueno, llevarlo al terreno de las instituciones educativas en donde trabajemos. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Patricia. Muy interesante lo que propones, y esta investigación que has hecho es relevantísima realmente, en el sentido de que la creatividad debería ser transversal, ¿no? Y no solo un eje de enseñanza para específicas materias o temáticas. Muchas gracias, Patricia. Bueno, No, después vamos a volver por sobre lo tuyo. Si tienen alguna pregunta para Patricia, por favor les pido que la hagan a través del chat. Vamos a dar paso a Mónica Antúnez con su ponencia Responsabilidad Social en Redes. Adelante, Mónica, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Mónica Antúnez, yo trabajo en la Universidad de Palermo. Tenía el fondo de pantalla, pero se ve que se sumó, se quemó, se fue, así que bueno, lo saqué. Bueno, la asignatura que dicto en la universidad ya desde hace varios años es Relaciones Públicas 3, que es para un segundo año, más o menos alumnos de segundo o tercer año en Relaciones Públicas o en imagen o imagen corporativa. Y bueno, la idea es realizar una campaña de relaciones públicas, o sea, de comunicación institucional para algún tipo de cliente. El tema era, y ahora hago una introducción rápida, que con el correr de los años, como bien decía Matías y Patricia también, bueno, los estudiantes elegían siempre los mismos temas, ¿no? Entonces, yo muchas veces lo cuento en las ponencias, es que siempre se quedaba con Coca-Cola, con Pepsi, con Samsung, ¿no? Y un poquito no salían de ahí. Entonces, con un conjunto de personas y bueno, también con mis ayudantes, nosotros en la Universidad de Palermo tenemos la grata, digamos, sorpresa que tuvimos muchos ayudantes alumnos, ¿sí? Que son o bien egresados o bien que ya terminaron la materia, ¿sí? Entonces, bueno, nuestros ayudantes están más a la par de los estudiantes, y bueno, con ellos pensamos, ¿por qué no empezamos a hacer relaciones públicas con responsabilidad social, ¿no? Responsabilidad social empresarial, con algún tipo de necesidad social que no solo sea, obviamente, que es súper importante para las relaciones públicas porque es un tema teórico, digo, también para tratar dentro de los contenidos de relaciones públicas, sino también
como una necesidad social urgente, actual, algo para resolver. Entonces, las estrategias que pensamos es un proyecto integrador, colaborativo, que se trata en el aula y también se autoevalúan y se autoevalúa a través también de los otros estudiantes, cosa que ahí también tenés que aplicar la creatividad, no solo para vos, sino para el resto de los estudiantes, ¿sí? Y por otro lado, otra de las cosas que también tenés que aplicar un poco bastante la creatividad es encontrar una marca que sea coherente entre lo que vos planteás como necesidad social, pero a la vez el producto los productos que la marca realiza, por supuesto, para comercializar. ¿Sí? Entonces, ahí lo que tratamos de encontrar y es un desafío, porque es una marca, una campaña institucional y una realidad social, una necesidad social verdadera, actual, y bueno, y que se pueda hacer. Entonces, la idea mía era simplemente presentarles algunos de los proyectos que nosotros, que los alumnos, que los estudiantes nuestros han hecho, ¿sí? Con algunas de las campañas de responsabilidad social empresarial. Acá tengo el nombre de la alumna y todo, ¿sí? Trabajando algunos de los problemas. Por ejemplo, en este caso trabajaron un tema que ellos encontraron y que a ellos les interese cada uno un tema diferente. El proyecto es individual. Por ejemplo, el bajo consumo de frutas y verduras y consumo de, por ejemplo, comida chatarra, ¿no? Entonces, trabajaron, es un proyecto que tiene una investigación ardua, y esta alumna investigó para Nestlé, ¿sí? Es un trabajo que son trabajos de 50, 60 páginas porque lleva un proceso de investigación arduo. Ahí hablamos de un eslogan que tuvieron que crear para la campaña, que era un futuro más saludable. Perdón, estoy presentando bien, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto, Mónica. Bárbaro, gracias. Un posicionamiento, una estrategia de comunicación que ellos crearon para las redes, una microsegmentación. Yo no voy a, obviamente, a contar todo el proyecto porque es muy largo, pero la idea era, como tema, como concepto, un futuro más saludable y feliz. Crea la alumna un plan de comunicación con objetivos, con estrategias creativas para las redes sociales, donde se elegían influencers, donde se elegían recetas de cocina, se compartían las recetas, donde ellos iban a poder escanear un QR para los clientes, ¿no es cierto?, los clientes externos, para unir a Nestlé con el tema de la nutrición. Bueno, tomaron un evento, ¿sí? Obviamente este evento no se hizo, ¿no es cierto? Es la planificación, la estrategia, las tácticas y el control y la evaluación de todo esto, ¿no? Sería, bueno, un segundo paso, la evaluación del evento. Bueno, diferentes temáticas para las publicidades en redes, tanto para las recetas como para lo que estaban proyectando. Y la alumna lo que encontró es una de los productos de Nestlé, que es una leche en polvo deslactosada, y digamos, para incentivar esta campaña y para promover algún tipo de producto, si bien estaba promoviendo toda la marca institucional Nestlé, encontró esta leche para poder hacer luego todos los avisos. Bueno, también hizo una campaña de prensa con campañas de marketing directo, con recetas y con el tema de la buena alimentación. También hizo comunicación interna, tanto hizo NutriFest y NutriFam, ¿sí? Y una comunicación visual para toda la campaña. Ahora les muestro les quería mostrar también algo
cortito, como para que tengan idea de el video. Bienvenidos al mundo de Nestlé, donde la pasión por la nutrición y el bienestar nos impulsa día a día. Aquí, nuestras oficinas no son solo lugares de trabajo, son nuestros segundos hogares, donde nos reunimos, compartimos ideas y creamos juntos un impacto positivo en la sociedad. Pero hoy queremos llevar esa misma pasión y compromiso más allá de nuestras oficinas. Estamos emocionados de presentarles nuestro evento especial. Nos emociona compartir esta experiencia con todos ustedes y con sus familias. Juntos celebraremos el poder de la nutrición y crearemos un futuro más saludable. Los esperamos en NutriFam el 16 de octubre. Bienvenidos al mundo de Nestlé, donde la pasión por la... Ahí estamos. Bueno, la idea es, bueno, tengo algunos otros, tengo un minuto más, ¿me queda para mostrarles algo más, Alejandra? Perfecto. Quería mostrarles una presentación visual de otra campaña, perfecto, de Maybelline. Bueno, esta era una campaña que trabajó un análisis de situación con una problemática de conflicto, ¿sí? sobre todo la desigualdad o el rechazo y la discriminación. Por ende, quería mostrarle, porque justo los dos videos no se mostraban, y ya estoy acá, perdón, pero justo tenía un videito justo para mostrarles, como el último tendencia, disculpen porque justo se me perdió acá en el camino, que era justamente sobre la campaña de Maybelline. A ver si ahí... Cuando era chico se burlaban porque era gay. Un segundo. Ahí ya... Ahí estamos. Ahí está. Ahí estoy compartiendo. ¿Estoy compartiendo bien? Maybelline. Sí, adelante, Mónica. Gracias. Cuando era chico se burlaban porque era gay, y porque era afeminado, y porque era diferente, y porque tenía ideas creativas. Lo que hacía era encerrarme en mi cuarto, y mirar televisión, imaginar quién quería ser cuando sea grande, qué colores iba a usar para mi pelo, para mis boinas, para mis outfits. Y todas esas ideas las terminé logrando. Entonces, para todos este mes, les digo que es posible. You can do it, bitch. You can do it. Y no importa si te critican en la calle. Happy Pride Month. Los amo. Y remember, be a bitch. But a fabulous one. Bueno, es un aviso para Maybelline, creado por las alumnas, por los alumnos, y justamente lo que les quería decir es que, bueno, cada uno de ellos saben que aportan como un granito de arena en lo que sería responsabilidad social. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante la propuesta que realizaron con los estudiantes. Después vamos a hablar un poquito más sobre ello. Ahora vamos a dar paso a María Celeste Marroco con su ponencia Trazos, una odisea a través del tiempo. Hola, no, bueno, sí, no podía compartir. Bien. Bien, allí sí, ¿se está viendo? Perfecto, perfecto, Celeste, adelante. Bueno, les comento que esta es una propuesta que se realiza en un colegio secundario en la ciudad de Capilla del Monte. Quizás los que son de Argentina sepan que estamos atravesando en este fin de semana una situación muy complicada. Esta mañana no tuvimos clases justamente por los incendios, así que, bueno, quizás me vean un poco congestionada y demás. Hay mucho humo en esta zona y realmente nos hace falta mucho el agua y lluvia, porque no tenemos otra forma de salir de esto. Bueno,
Les comento que dentro de esta escuela es una comunidad particular, ¿sí? Yo soy doctora en artes y nuestra comunidad está formada principalmente por gente interesada mucho en el arte, en una vida diferente, un estilo de vida alternativo en relación con la naturaleza, lo cual también ha influido en esta situación que estamos atravesando ahora, con mucha gente viviendo fuera de la ciudad, en el campo, en la sierra, y eso también ha generado más problemas. Pero esa situación hace que tengamos chicos pertenecientes a una comunidad que les interesa el arte, pero que son sumamente, un poco escuchaba hace un rato en los comentarios, yo trabajo a nivel secundario, terciario y universitario, y escuchaba algunos comentarios de Matías y demás, con esto de las temáticas siempre orientadas a suicidios o situaciones muy violentas con mucha carga emotiva. También lo que hablaban de nivel terciario, donde también ¿no? Esto de ver, eh, de poner la creatividad en juego, también cuando son profesorados de matemáticos, de física, y empiezan a decir, no, ¿por qué yo tengo que sacar una foto, yo tengo que filmar o yo tengo que hacer algo de este tipo? Bueno, en este nivel secundario, cuando los chicos llegan al sexto año, tenemos que hacer, el programa plantea una revisión de historia del arte. Y ya cuando ven la palabrita historia delante de la materia, ya no les gustó. Y a pesar de que, no, nosotros queremos hacer arte, no estudiar. Bien. Entonces había que buscar una forma que fuera atrayente y que les interesara, despertar el interés para que se engancharan con estas propuestas de trabajo. Y para eso fuimos probando distintos métodos a lo largo de los años que estoy en la cátedra, pero desde el año pasado estamos trabajando con un proyecto en particular, que es el que les quiero compartir, que se llama Trazos. Trazos es una propuesta de narrativa transmedia en donde los chicos se encuentran con una narrativa primero en webcómic, y a partir de esos webcómics en donde conocen a dos personajes van a ir recorriendo con una serie de desafíos que implican desafíos creativos en donde ellos tienen que producir obra y además también tienen que participar en juegos virtuales y juegos de mesa sobre historia del arte. Tienen que ir avanzando y concretando distintos desafíos para juntar puntos y poder completar ese recorrido y poder salir de la historia y poder encontrar nuevos recursos. Bueno, esto ha generado mucha motivación. De hecho, algo que nos sorprende es que hay chicos que generaban problemas o que no les gustaba estar mucho quietos en clase y demás, se han enganchado muchísimo y son los que mejor, más rápidamente captan las ideas de los juegos, entonces son los que coordinan los juegos de mesa, esto va acá, rápidamente los ubican. Los chicos por ahí un poco más orientados a lo académico son los que coordinan más en cada equipo el trabajo de investigación que hacen para la producción creativa. Entonces, cada uno dentro del grupo también adquiere un rol distinto y va ejerciendo ese rol desde el lugar que más se compromete, más le gusta y puede abordar la temática desde diferentes puntos de vista. Esto hace que también tengan que poner en juego una serie de habilidades digitales, ya que ellos tienen que generar, muchos de los contenidos son entrevistas a artistas de época, entonces hacemos que trabajen con la recreación de todo eso. Para ello tienen que, por ejemplo, filmarlos, trabajar con la edición, hacer que esa recreación sea completa o la recreación en fotografías de distintas obras de época. Entonces, tienen que poner en juego todas estas habilidades y además tienen que competir en una serie de juegos digitales que se les proponen. Por lo cual también me interesaba en la presentación que compartió una compañera nuestra parcial. Esto hace que los contenidos no sean continuamente repetidos, ¿sí? Esto de volver a revisar toda la historia del arte, sino tratar de buscarle una forma de que ellos vean la historia a través de imágenes, de juegos y de experiencias que los hagan sentir las particularidades de la época. Por ejemplo, en este momento, bueno, nos tocaba eso esta mañana,
va a quedar para la semana que viene. Estamos trabajando en lo que es siglo XIX y hemos tomado una versión alterada del Catán para que ellos vean cómo los países competían por los recursos en los distintos lugares durante la época del colonialismo europeo. Y a partir de eso, ¿qué consecuencias tenían las representaciones artísticas? Entonces eso hace que realmente se pongan en juego una serie de áreas en donde se entrecruzan distintas materias, distintos campos curriculares, tanto desde las ciencias, las artes propiamente dichas. Nuestra escuela es una escuela con orientación en artes, y también la tecnología. Todo esto se entrerelaciona y logramos que se enganchen mucho, realmente están muy enganchados con el juego, con ver qué puntos consiguen. En base a eso tienen ventajas en el siguiente bloque de trabajo, entonces eso los entusiasma mucho y la gamificación ha ayudado mucho. Un poco para ir dándole forma. ¿Cuál es el viaje que ellos hacen? Se inicia con este webcómic que se va publicando por episodios. En cada uno de estos episodios, sus dos protagonistas, Valentina y Sebastián, dos chicos jóvenes que están terminando la escuela secundaria y quieren conseguir una beca, necesitan investigar en una biblioteca local. También tomando en cuenta que es un pueblo con mucho misticismo rodeándolo, hemos tomado esta magia como parte de la propuesta, porque esta biblioteca local donde van a tener que investigar los lleva a un viaje en el tiempo, donde van a interactuar con distintas personas. Nuestros estudiantes son socios de la biblioteca, les damos un carnet de socio, en donde incluso se va registrando todos los trabajos que van haciendo y los puntos que van juntando, y a través de ello van siguiendo las publicaciones que hacen Sebastián y Valentina en sus redes sociales sobre lo que les va pasando en ese viaje y cómo están tratando de salir y volver al mundo real. Eso hace que tengan redes sociales, páginas web, todas las cuales ellos van siguiendo y con las cuales van interactuando, y donde suben a su vez esas producciones que ellos realizan, que son parte de lo que necesitan estos dos personajes para poder salir. La ayuda de sus compañeros para poder volver al mundo real. Finalmente, lo hicimos el año pasado y esperamos este año repetirlo. En el mes de finales de octubre, principios de noviembre, se hace una muestra colectiva en donde se invita a toda la comunidad educativa para ver y compartir estas experiencias, tanto las de juego, que son propuestas desde los docentes, como las producciones creativas que realizan los chicos en estos desafíos que se les pide, ya sean entrevistas, recreación de la moda, recreación de la comida de la época, tienen que hacer recetas de la época, tienen que hacer una producción de moda con la ropa de cada periodo, y a todo eso contextualizarlo, ver qué relación tenía con lo que estaba pasando en la época. Entrevistar a artistas, entrevistar a políticos o figuras dirigenciales de cada periodo. También tienen que hacer campañas publicitarias de productos que estuvieron en ese periodo. Tienen distintos desafíos y cada grupo en cada bloque trabaja con uno de estos desafíos. De forma que al finalizar todo el recorrido del año, han hecho las distintas experiencias en cada uno de estos bloques. Eso hace que el tiempo escolar se optimice mucho, principalmente trabajando con la estrategia de aula invertida, que nos permite trabajar mucho con los chicos previamente. Nosotros les preparamos y seleccionamos todo el material, ellos lo recorren, y cuando vamos al aula nos vamos a la parte creativa y lúdica. Y de esta manera también se promueve un compromiso alto de parte de ellos con su propio aprendizaje en el rol protagónico que tienen que adquirir. Hacer una exploración crítica de esa manera también de lo que ha pasado a través de la historia de Occidente, descubriendo cómo el arte occidental muestra esos periodos en sus creaciones, y lo llevan hasta el análisis de obras actuales. Así que, bueno, eso era lo que les quería comentar, lo que les quería compartir. Estas son algunas imágenes del webcomic con el que trabajamos. Aquí, no sé si ven mi cursor, ellos son Valentina y Sebastián, nuestros protagonistas, y aquí están atravesando la Revolución Francesa. Así que en estos espacios los chicos van generando un vínculo entre ellos, y realmente las clases se vuelven mucho más dinámicas. Tenemos varias horas seguidas incluso, así que esto de los juegos permite que esas horas no se hagan tan extensas.
Así que muchas gracias por escuchar y un gusto poder compartir con todos ustedes este proyecto. Muchísimas gracias, Celeste. Qué interesante la propuesta también, y pensar desde de una perspectiva de enseñanza situada, que creo que todos acá lo hemos hecho y todas acá lo hemos hecho, entonces que creo que es una de las principales conclusiones que yo saco de todas sus ponencias, es cómo adaptarnos a nuestros contextos y adaptarnos obviamente a las necesidades específicas que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Bien, con Celeste terminamos la ronda de ponencias. Me gustaría hacer como un breve cierre en el sentido de dar cierta conclusión a muchas de las cosas importantes que ustedes han dicho, y esta idea de pensar esta comisión creatividad en el aula nos llama a pensar no solamente a esta idea, por ejemplo, de lo digital, sino que también hemos visto propuestas que piensan, digamos, la creatividad desde otro lugar, no solo desde lo digital, pero sino también desde modificar el modo en que se lleva a cabo la enseñanza-aprendizaje en el aula, ¿no? Lucía, por ejemplo, nos compartía una perspectiva interesante de mirar la realidad desde nuevos espacios, desde nuevas formas de presentarnos, nuevas herramientas que nos dan esa realidad. Y con Lucía yo empiezo a partir y a pensar en todas sus ponencias en modos de pensar la realidad de manera distinta. Todos ustedes han planteado mirar una realidad desde otro lugar, y eso ha sido, digamos, lo que más resalto de las ponencias, es que cada una de estas perspectivas que ustedes han propuesto llama a la creatividad de manera mucho más transversal de lo que se tenía pensado en la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Patricia nos lo decía, no es solo, digamos, enseñar a pensar creativamente en espacios o en materias artísticas o en materias que lo exigen así, sino que la enseñanza creativa debería estar en cada uno de los pasos para los docentes, tanto universitarios como primarios y terciarios, ¿no? Después, esta idea de la mirada, justamente de la enseñanza situada, es una de las cosas que más resalto de esta comisión, en el sentido de que nos planteamos cómo el estudiante empieza a aprender, empieza a apropiarse de esos conocimientos, ya no solo desde la clase regular, la clase dictada, la clase de transmisión de conocimientos, ¿no? Sino que empezamos a apropiarnos de esos conocimientos poniéndolos a la práctica, investigándolos, involucrándonos de manera creativa con los conocimientos, y creo que eso es muy rescatable y muy importante como conclusión de esta comisión, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Entre ustedes, si tienen preguntas, también nos podemos hacer. Si tienen por ahí algunas recomendaciones, lo que sí yo les recomiendo y les pido por favor que pongan todos sus contactos en el chat, porque es muy interesante que podamos seguir en contacto y como lo decía también Patricia, es importante esta colaboración entre docentes para construir un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces los invito a poner redes sociales, mails y demás, todos los contactos que vean necesarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a todo lo que hemos escuchado y de todas las propuestas tan interesantes que hemos apreciado el día de hoy? No sé si en el chat tenemos... Eu gostaria de saber se eu posso projetar as imagens que eu Por tinha. supuesto que sí, Rosángela, así nos muestras un poco la experiencia visual que han tenido. Y nos puedes ir contando igual un poco, Rosángela, para que vayamos entendiendo qué es lo que nos estás mostrando. Rosángela, estás con el micrófono apagado.
Rosángela, ¿nos escuchas? Agora sim. Ahora sí. Pronto. Então, esse é o vaso, me desculpe, é porque teve todo esse problema da minha conexão que caiu, enfim. Mas a situação é essa, eu estava projetando esse vaso para os alunos, e a ideia era estudar cerâmicas gregas, e houve um interesse muito grande pela cena, que o que eles estavam jogando no momento em que havia a descrição. E aí eu coloquei para eles que isso era um jogo, né, que chamava Peteia, e aí houve um interesse em saber como esse jogo era feito. E então mostrei que tem uma série de pessoas que estudam jogos antigos, e eu fui atrás então desses pesquisadores para apresentar para eles o que havia sido feito e como que eram as regras dos jogos. E aí houve um interesse dos alunos para confeccionar esses jogos, e então nós unimos a questão da mitologia grega ou romana, eles escolheram um dos textos para fazer uma ilustração. E, na verdade, não era apenas uma ilustração, porque eles fizeram uma batalha entre eles. Aqui eu vou mostrar apenas alguns jogos. Mas a cena disparadora do assunto foi essa. Então, a princípio, era ensinar arte clássica para os alunos, mas o trabalho se desenvolveu de uma forma muito mais surpreendente do que nós esperávamos, com essa pesquisa na verdade, com esse interesse que eles tiveram em saber quais eram os jogos, como se jogava, enfim. E aqui eu vou passar rapidamente para não tomar o tempo dos demais, né? Então, como eu falei, a questão dos 14 jogos, pensando na sustentabilidade, eles utilizaram materiais recicláveis na maior parte dos jogos, não foram todos, mas se pensou nessa estrutura. Então, aqui nós temos jogos que eram pensados portáteis, esses jogos tinham 50 por 50 centímetros os tabuleiros, então eram jogos de mesa de verdade. E isso aqui foi feito por alunos, então aqui são as peças que eles desenharam, e cada um confeccionou da sua maneira, porque eram feitos em grupos, né? Esse projeto foi feito em grupo. Então, nós sabemos aqueles que são o jogo Peteia, porque tem a figuração grega. E o Ludus Lantroculorum são aqueles que mencionam os romanos. Então, no caso aqui, houve a escolha, né, por um jogo que era o jogo da Medusa. Então, 2 grupos escolheram o tema da Medusa, e os outros eu não vou projetar todo porque não daria tempo, mas foi essa a proposta que os alunos terminaram por desenvolver. Muito obrigada e me desculpem os problemas técnicos ocorridos no início da minha apresentação. No te preocupes, muchas gracias, Rosángela, por mostrarnos igual el resultado de todas estas experiencias, que creo que son importantes que las hayamos visto para entender cuál ha sido el proceso y hacia dónde iba esta propuesta educativa, esta propuesta creativa, ¿no? Yo tengo un par de preguntas como para romper el hielo, y de ahí les doy paso a ustedes a que se vayan preguntando. Quería yo consultarle a Matías, no sé si ¿estás Matías por aquí? Quería preguntarte cuál crees que es la razón o cómo y qué dificultades, si bien algunas ya las has propuesto, qué dificultades nos traen esta idea de estudiantes de cine que muy alarmantemente no ven cine, o estudiantes que hacen cine pero que no les gusta ver el cine, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto y las repercusiones que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y obviamente las repercusiones en el resultado del cine de aquí a, no sé, 10, 20 años? No sé si estás, Matías, por ahí. Creo que... ¿No? Bueno, dejo ahí la pregunta. No sé, alguien más por ahí decía... ¿quién más decía que era...? Yo había hecho un comentario sobre eso, que trabajo en la Universidad de Córdoba en la carrera de cine, y ahí estoy en la cátedra de narrativa, y nos compartimos la misma experiencia. Los chicos ven muy poco cine, y el poco cine que han visto es muy, muy reciente. Ya cine de antes del año 2000 es como que les estoy mandando a ver a Chaplin, no sé, algo por el estilo. Y sobre todo que yo lo entiendo en chicos que, no sé, cuando estoy en el profesorado de matemáticas, pero chicos que están estudiando cine, que se sientan molestos, tengo que ver eso porque los mando a ver
Casablanca, es como, ¿eh? Pará, ¿estás estudiando cine? Y es muy sorprendente, la verdad que lo solemos charlar con nuestros compañeros y es raro, que es como que mm, quieren estudiar cine, pero para hacer un cine que nunca se hizo, pero no saben lo que se hizo. Entonces es complicado. Y sobre todo lo que sí vemos que muchos confunden un poco el estudio de cine con el estudio de hacer videos para hacer redes sociales o para hacer contenido digital o algo por el estilo. Y claro, son carreras distintas, si bien en los dos aprendés audiovisual, pero son perspectivas diferentes. Y eso se nota bastante, esa tendencia a que, bueno, estudio cine porque quiero hacer contenidos para redes. Claro. Claro, sí. Claro, se piensa más en lo técnico, ¿no? En la idea técnica de poder realizar audiovisual con el estudio del cine, que implica mucho más que solo hacer un video para redes, Exactamente. ¿no? Sí, me parece muy alarmante esto que han propuesto. Sí, Lucía, tú tienes algo para decirnos. Sí, coincido que la verdad que el comentario de Matías creo que a todos nos interpeló porque es llamativo, y tratando de buscar como un hilo conductor entre distintas ponencias. También, bueno, yo comentaba esto de no mirar el cielo, ¿no? Y que muchas veces en esta situación de querer trabajar contenidos de astronomía, yo les propongo a mis estudiantes responder acerca de cuestiones que podríamos mirar diariamente, y lo cierto es que tampoco está ese tiempo para mirar el cielo. Entonces, bueno, como que el conocimiento, aprender, lleva tiempo, y parece como que hoy la, la forma de entrar en contacto con las cosas es más parecida al consumo, y bueno, y eso dificulta un poco la profundidad que uno puede lograr, ¿no? Esta experiencia que yo contaba, seguro que es mucho más rica si nos sentamos todo un día a mirar dónde está el cielo en cada momento. El simulador lo facilita, pero bueno, siempre que le podemos dedicar más tiempo, seguramente se enriquece. Claro, y esto que dice, por ejemplo, Lucía, es muy interesante porque se ha transformado el modo de apreciar la realidad, ¿no? Y se ha transformado el modo en que los estudiantes y, bueno, los jóvenes empiezan a relacionarse con esa realidad. Y eso, por supuesto, influye muchísimo en cómo nosotros realizamos este proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que se nos ha dificultado mucho, ¿no? Este proceso y bueno, retomo esto que dice Patricia, la creatividad ahora tiene que estar involucrada en todo, en cada uno de los pasos que realizamos para enseñar en esta era digital y de poca atención quizás, ¿no? Sí, ese tema de atención también a nosotros nos jugó mucho para ver qué inventábamos para poder enseñarles en un año a estudiantes de secundario historia del arte. Era un desafío grande. Y bueno, ¿cómo hacemos para que nos lleven el apunte? Sí, tenemos varias horas, pero si estamos 2 horas explicándoles historia del arte sola, pura, a los 10 minutos los perdimos. Sí. Así que era un Claro. desafío. Es un desafío muy grande, ¿verdad? Bueno, y un poco en relación a esto le pregunto a Patricia, porque la idea, digamos, de la atención influye en cómo cambian estas perspectivas de realidad de los estudiantes ahora y hoy en día con todo lo digital. Entonces, ¿cuál es el desafío que enfrentamos justamente en esta era digital y de nosotros tratar de plantear, claro, tanto digitalmente como desde otra perspectiva, la creatividad en el aula, pero cómo nos enfrentamos al uso indiscriminado de las inteligencias artificiales ahora en ese sentido, ¿no? Porque sí, si bien queremos plantear creatividad a través de tecnologías, ¿cuál sería el equilibrio? Porque tú misma lo has dicho, ¿no? Hay dificultades y potencialidades en la inteligencia artificial. Estás silenciada, Patricia. Ahí está, perdón. Ah, Bueno, yo creo que el primer desafío o lo que tenemos que tomar es conciencia de que no podemos omitir o evitar el uso de la tecnología o de parte de los estudiantes, sea cual sea el nivel,
lo incentivemos o no. Motivo por el cual tenemos que transparentar que van a estar presentes. Ahora, como docentes, creo que nuestro principal desafío es blanquear la situación y plantearle a los estudiantes, bueno, a ver, hasta qué punto te es útil trabajar con la inteligencia artificial, hasta qué punto no reemplaza un ejercicio cognitivo que vos deberías transitar. De hecho, justamente yo dentro de los distintos profesorados y las materias que tengo, doy didáctica y currículum en el profesorado de nivel superior de automotores, es decir, formo profesores para que en el nivel secundario den clases en escuelas técnicas, en el área de automotores. Y están haciendo un trabajo justamente con un fuerte contenido creativo, en donde ellos tienen que elaborar distintos recursos a partir de la consigna de trasladar los conocimientos de didáctica y currículum a esos recursos. Entonces, yo tomé la palabra de uno de mis estudiantes que dice, habitualmente en las aulas todavía no se incorpora la inteligencia artificial. Entonces yo dije, bueno, vamos a utilizar la inteligencia artificial. Esto es nuevo para todos en realidad. No hay expertos que puedan decir, ay, yo sé usar todas las plataformas y las herramientas habidas y por haber. Entonces utilicé esa propuesta o ese comentario para incorporarlo en la propuesta de trabajo final y les agregué una consigna final, o sea, una quinta consigna dentro de las consignas que les propuse, que es, bueno, a ver, comentame qué herramientas, qué plataformas utilizaste, para qué las utilizaste, crees que te sirvió, en qué instancias te sirvió, qué limitaciones encontraste. Entonces es una manera también de no solamente invitarlos a aplicarlo si consideran que es útil, sino que sean conscientes también de las limitaciones y los alcances y los beneficios de cada una de estas herramientas, porque ellos también después van a trabajar con estudiantes que seguramente van a querer utilizar la inteligencia artificial. Y es más, capaz que ni son conscientes que la están usando porque ya es parte de la vida cotidiana. Entonces me parece que el principal desafío es, primero, admitir que van a formar parte y van a introducirse en el aula, que es correcto porque de alguna manera nosotros tenemos que reflejar lo que sucede en el contexto, y por otro lado, hacer un debate entre los docentes y los estudiantes acerca de cuál es la utilidad y para qué y cómo complementar. Creo que el mensaje más claro que tenemos que transmitir es que complementan y no reemplazan. Porque entonces, si nosotros dejamos que reemplace en nuestra mente, nos quedamos sin luz y no vamos a saber ni qué comer. Motivo por el cual me parece que ese es el gran desafío. Lograr el equilibrio y compartir y transmitir con ellos un mensaje en ese sentido. Por supuesto, concuerdo muchísimo contigo, Patricia. Es tan importante plantear el pensamiento crítico para las inteligencias artificiales hoy en día, ¿no? Y es darles esas herramientas, no ya transmitir el cómo usar la inteligencia artificial, sino cómo pensarla desde lo crítico, ¿no? Y para mí eso es lo más relevante, y lo que has propuesto tú, Patricia, es invaluable en realidad. ¿Por qué digo esto? Porque en materias, por ejemplo, investigativas o en materias un poco más teóricas o de escritura, incluso por ahí podríamos pensar esta idea de Verónica o la idea de Aura, en el sentido de que tienen que plantear narrativas distintas. La inteligencia artificial influye muchísimo en cómo, o digamos, o por ahí encasilla este modo de escribir y plantear investigaciones y demás en algo muy cotidiano, muy como lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí, si tienen algo que comentarnos, Aura o Verónica, respecto a este uso de las inteligencias artificiales, justamente en el ámbito comunicacional de la escritura, creo que es bastante relevante también el punto de vista ese. No sé si nos puedes comentar algo, Verónica, o Aura, o John, que no está Sí. ahora.
Respecto del uso de las inteligencias artificiales, es algo que nosotras consideramos para nuestro proyecto porque es una realidad en las aulas, de manera que todas las integrantes del proyecto estamos trabajando con las inteligencias artificiales de distintas maneras como auxiliares de la escritura y auxiliares de la oralidad para la planificación. Sabemos que negarse a reconocer la existencia de las inteligencias artificiales y su uso en el aula es como tapar el sol con la mano, de manera que, de la misma manera que en algún momento incorporamos los celulares y en algún momento incorporamos los correctores de texto hace ya muchos años, necesitamos hacernos uno de esa tecnología y que empiece a jugar para nuestro bando, para nuestro equipo. Así que en distintas cátedras estamos incorporando ese uso con distintas estrategias y de distintas maneras, pero sí, evidentemente es una realidad que estamos tratando de aprovechar. Es difícil, es desafiante, evidentemente lleva mucho tiempo, pero es muy, muy enriquecedor porque también ayuda a que los estudiantes que normalmente niegan usar las inteligencias artificiales cuando se les pregunta en clase, empiecen a asumir que las están usando y a ver que las estén usando de maneras que sean productivas para su escritura, no para reemplazar lo que ellos pueden hacer, sino para complementarlo, para ayudar, para hacer distintas cosas que apoyen su desarrollo, que no les va a hacer daño utilizarlas, sino que por el contrario, los va a beneficiar en las distintas destrezas que van a fortalecer a través de ese uso. Exacto. Toda la razón, Verónica. Sí, Mónica, ¿tú tenías algo por decir? Sí, quería, no, simplemente apoyarnos digamos, con todo lo que dice Verónica, porque justamente esto de que es una herramienta, ¿no? Es una herramienta de trabajo para nosotros, digamos, para toda la comunicación. Y el otro día, y mientras hablaba Verónica y Patricia, me acordaba justamente que el otro día cuando hacíamos la corrección de una estrategia de una estudiante, justamente yo le decía, no, pero por ahí tenía que armar un eslogan, y yo decía, ay, no, pero por ahí no va, no va, y no va. Y a mí misma, ay, le digo, no me salían los sinónimos de una palabra, porque claro, te imaginas que vas corrigiendo, vas hablando a mil, y llega un momento que, a ver, no te salen. Bueno, entonces la idea era, bueno, utilicemos la inteligencia artificial para que nos vaya tirando sinónimos de estas dos palabras que para vos son importantes porque eran parte del posicionamiento de la institución que estábamos trabajando. Entonces ahí sí, está buenísimo. Viste, medio que se quedaron porque, no, pero usémosla. O sea, que sean aliados y que sean aliados estratégicos, pero para algo que a mí me requiere mucho tiempo. Por ejemplo, otra chica tenía que hacer un evento. Y hay un montón de cuestiones de los eventos, porque mi materia no es planificación de eventos, sino, a ver, hay algo que pones de esa materia dentro de tu estructura, ¿no es cierto? Que es un todo. Bien, entonces, bueno, busquemos cosas, a ver qué puede haber, qué sé yo, comidas en los eventos. Por ahí no, ¿entendés? Yo no tengo la menor idea, pero bueno, investiguemos juntos para hacer un producto profesional, ¿entendés? Bueno, ético dentro de las reglamentaciones y que también nos ayude, ¿no? Esto es un poco abrir, esto de blanquear, ¿no? La inteligencia artificial en el aula, ¿no? Me parece a mí. Por supuesto, toda la razón, Mónica. Sí, yo, algo por acotar. Sí, no, también quería pues como agregar a la conversación respecto a todo el tema de las inteligencias artificiales. Pues si hacemos un análisis y lo hablo puntualmente desde lo que hacemos nosotros acá en la universidad, por ejemplo, toda la suite de Adobe ya está empezando a integrar muchas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, hablo pues por mi parte porque gran parte, digamos, como de esos cursos que tengo la posibilidad de orientar en el programa de publicidad, muchos son con Illustrator, muchos son con Premiere, muchos son con After Effects, entre otros, y a cada rato, digamos, como que tenemos que hacer uso de esas herramientas. Entonces yo creo que también el llamado no es solamente como para
para los estudiantes, sino también para nosotros como docentes, es, aparte de integrar estas herramientas y que no las veamos como unas enemigas, sino también ayudar al estudiante a que reflexione críticamente, ¿cierto?, frente al uso de esto, y sobre todo algo que yo hago mucho énfasis desde los cursos es el tema de derechos de autor y propiedad intelectual, porque el día de mañana salir, digamos, al aire, ya sea con una campaña publicitaria, ya sea pues como a través de redes, de múltiples medios que tenemos pues como a disposición, es un tema también peligroso, ¿cierto? Decir de que eso lo hice yo cuando realmente se tuvo, digamos, como participación de estas inteligencias, que muchas veces viene siendo incluso hasta conocimientos de todo o de cada uno de nosotros, porque nosotros somos quienes también alimentamos estas inteligencias. Entonces, es un tema también como para reflexionar, que no es nuevo. Bien decía ahora alguna de las profes que lo mismo pasó cuando, no sé, cuando salió el CD. La gente tenía miedo porque se iba a reemplazar todo, y vemos que hoy en día los conciertos es lo que está, digamos, como mandando la parada, y pues hablo a nivel global, a nivel mundial. Y ahora la propuesta es, antes tiene que estar todo a la par, lo mismo cuando salió el internet, y ahora estamos como en la inteligencia artificial, y la pregunta será, más adelante, ¿qué será? Entonces, eso es un tema también que es muy interesante, y que pues este tipo de espacios son geniales también como para que conversemos sobre esto. Por supuesto, John, toda la razón, y muy interesante, claro, esto que dices de plantear qué vendrá más adelante, y de qué manera nosotros podemos ayudar para que se piense de manera crítica esto, ¿no? Y bueno, para finalizar, Celeste, por favor, tu intervención, ya que debemos cerrar la comisión. Listo, rapidito. Justamente con esto del tema de inteligencias artificiales, como decía, yo trabajo en los 3 niveles, y creo que también es importante que ya desde que son adolescentes, incluso antes, naturalizan tanto las tecnologías digitales, que si no los ponemos a pensar cómo funcionan esas tecnologías digitales, tampoco hay un concepto, por ejemplo, el concepto de privacidad de mis estudiantes de 4º año, nada que ver con el nuestro, o sea, 2 mundos totalmente distintos. Entonces, si no los problematizamos desde ese momento, es muy probable que no sea una cuestión de considerar cuando ellos lleguen a ser profesionales. Entonces, es importante que desde lo antes que podamos empezar a decir, mira, bueno, pero esto funciona así. Entonces, entender cómo funciona la lógica de la IA, y también nosotros como docentes capacitarnos para no solo reconocer la que está trabajando, que ya sería como ser ciegos, sino también decir, bueno, ¿cómo va a ayudarme en la práctica del aula y a mí como en mi vida, y cómo la voy a trabajar con los chicos? Tiene que ser una constante para todos, y creo que por ahí la capacitación está siendo como muy irregular y muy cada uno como puede, y me parece que ya es algo que urge incluirlo en los contenidos. Por supuesto, y alinearnos todos en un mismo camino, ¿no? Es algo que sí, para mí, que debería estar latente en todas las instituciones educativas. Y muchísimas gracias, Celeste, muchísimas gracias a todos y todas, sus participaciones invaluables. Realmente yo salgo muy contenta porque he aprendido bastante, y me llevo conmigo a mis clases todo lo que ustedes han propuesto. Espero seguir en contacto con ustedes, y obviamente los invito y las invito a ver las otras comisiones que todavía nos esperan en el Congreso Interfaces. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, saludos. Gracias, chao, chao. Chao, que les vaya bien, hasta luego.